Mi nombre es Orlando Hernández y les doy la más cordial bienvenida a su programa Media Hora con tu Conciencia, que tiene como finalidad principal glorificar, bendecir y alabar a aquel, como siempre decimos, que ha cambiado nuestro lamento en baile, aquel que nos ha dado el verdadero propósito de la vida, aquel que nos ha dicho que debemos esperar después de dejar el cuerpo. Bendecimos a Dios por todas estas cosas. Bendecimos a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Bendecimos a Dios por lo que está haciendo. Y bendecimos a Dios por lo que hará en nuestras vidas. Aleluya, glorificamos y bendecimos su nombre. Ayer en la cárcel fue, como siempre mencionamos, cuando Dios nos brinda el privilegio de ir a la cárcel y llevar la palabra de esperanza, la palabra que quiebra los yugos, la palabra, como dice aquí en Lucas capítulo 4, tremenda esta palabra de Dios, Lucas 4, algo que usted y yo debemos estar constantemente haciendo, Lucas 4, versículo 18, dice la palabra de Dios, usted y yo debemos andar debemos andar libertando a los cautivos. Usted y yo debemos andar libertando a los cautivos, dando vista a los ciegos, dándole libertad a los oprimidos. Aleluya. Es predicar el año agradable del Señor. Y cada vez que Dios nos brinda esa oportunidad, así lo hacemos. Y ayer fue un día tremendo allá en la cárcel. Día tremendo, aunque pasaron algunas cosas en sentido general en la cárcel, no en la iglesia, como podemos decir que Dios nos ha permitido pues tener una iglesia para glorificar y bendecir su nombre en aquel lugar y ver cómo las personas, Dios las cambia, Dios las transforma, Dios le da propósito. Aleluya, bendecimos a Dios. Ayer fue tremendo, porque ayer se convirtieron cuatro personas se convirtieron a Cristo. Y vinieron varios a hacerme preguntas. Y bendigo a Dios por eso, porque pudimos dar palabra de aliento, palabra de fortaleza, palabra de esperanza, que es lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado esperanza, Dios nos ha dado propósito. Y bendecimos a Dios por todas estas cosas que Dios nos permite hacer. Y la gloria de Dios allí fue tremenda. Ayer también, mi hermano, apareció un cantante allá, un hombre con una voz extraordinaria, un hombre que no necesita música para que esa voz se oiga en armonía. Aleluya, bendecimos y glorificamos el nombre de Dios por esto. Mire qué tremenda esta palabra, mi hermano, que encontramos aquí en el Salmo 3. Es tremendo lo que nos dice Dios a nosotros. Y yo le hablaba a ellos de estas cosas, porque para que todas estas cosas acontezcan, hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Yo estaba viendo ahí en la palabra, en el libro de Job, el capítulo 42, ¿verdad? Aquellos amigos de Job que hablaron mal de Job y hablaron mal de Dios. Y le dice Dios a ellos, le dice a uno de ellos, ahí está en el capítulo 42, mire cómo dice, déjame buscarle, capítulo 42, tremenda esta palabra de Dios para nosotros, porque para nosotros poder recibir lo que Dios tiene para ti, para mí, hay cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, para Dios perdonar nuestros pecados, usted y yo tenemos que, así como Dios nos perdona a nosotros, debemos nosotros perdonar a los que nos ofenden. Así tenemos usted y yo que hacer cosas. En Mateo capítulo 7, del versículo 7 al versículo 12, tremenda cosa ahí que nos habla la palabra y nos habla a nosotros de que si tú tocas se te va a abrir, si tú clamas se te va a escuchar, pero establece Dios una condición para eso, para nuestra vida. Y aquí podemos ver en Job esto que Dios le dice a Job. Le voy a leer desde el versículo 7 de Job 42, versículo 7 en adelante, para que usted vea, si nosotros no hacemos esa parte que Dios requiere de nosotros, la que Él tiene para nosotros no va a venir. Dice acá, y aconteció, Job capítulo 42, versículo 7, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí
lo recto como mi siervo Job. Y dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Dice, fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Sushita y Sofar, Namitita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Mire cómo dice aquí en el versículo 10, mire qué tremenda esta palabra, mi hermano. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Y dice que vinieron los familiares y todo, y le dieron anillo y lo bendijeron. Pero ¿cuándo aconteció esto, mi hermano? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo Dios le quitó la aflicción a Job? Cuando él oró por sus amigos. Así nos habla la palabra de Dios. Y ayer yo le explicaba a aquellos presos esto que dice la palabra, como dice en Mateo capítulo 7, que lo he hablado en otras ocasiones. Para Dios escuchar nuestro clamor, mi hermano, para Dios escuchar nuestro clamor, nosotros tenemos que escuchar los clamores de aquellas personas que están gritando y pidiendo al unísono, ayúdennos. Y si nosotros no vamos a ayudarle, mi hermano, cuando usted y yo toquemos las puertas, como dice aquí, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para cuando usted y yo pidamos, se nos dé, para que cuando usted y yo busquemos, hallemos, y cuando usted y yo llamemos, se abra. Usted y yo tenemos que darle a ellos, como dice el versículo 12, dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mi hermano, si Job no hubiese orado a Dios por aquellos que lo confrontaron a él con alegaciones falsas, igualmente hablaron mal de Dios, mi hermano, usted puede estar seguro que Dios no lo hubiera restaurado. Porque qué razón tenía Dios para enviárselo a Job y que él orara, y como dice aquí el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Si él no ora, porque una acción, diríamos, una acción humana hubiese sido que Job dice, pero ¿cómo yo voy a orar por esto? Esto que han hablado lo falso de Dios, esto que me han acusado de cosas que no son, pero Dios, así es que Dios la quiere. Así, esa es la manera que Dios quiere, así como para que Dios no pueda perdonar nuestros pecados, nosotros tenemos que perdonar los pecados de nosotros que hacen contra nosotros. Tremendo, y yo le hablaba a ellos de eso, para que esta palabra de Dios se den en nosotros, por ejemplo, como dice el Salmo 3, versículo 3 al 4, tremenda, mi hermano, esta palabra de Dios, una palabra hermosísima, una palabra que me toca a mi corazón de una manera especial, porque ahí nos habla de que Dios es el que levanta nuestra cabeza. Cuando usted y yo andamos haciendo, como Él dice, mi hermano, no podemos perdernos. Dios ha establecido las reglas claras para nosotros. Si tú quieres que se te abran las puertas, mi hermano, si tú quieres que cuando tú pidas se te dé, si tú quieres que cuando tú toques se te escuche, tenemos que hacerlo como Dios dice. Por eso dice, así que, así, mire cómo se lo voy a leer otra vez, porque es tremendo. Esto dice, así que, o le puedo leer entero lo que dice Mateo capítulo